Bienvenido a un nuevo live de la Pizarra del DT. Oye, Juan Manuel, quiero ante todo agradecerte por la disposición, por la disponibilidad, pedirte unas disculpas públicas porque hicimos unos intentos y un esfuerzo bastante importante hace unas semanas para poder tener esta entrevista contigo y el esfuerzo fue tal que fíjate, ahora nos vemos con claridad porque tenemos nuevo internet para poder llevar a cabo estas entrevistas de la mejor manera, con la calidad que personajes como tú merecen. Bienvenido. Bueno, me alegro mucho, Mari. Muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, Juan Manuel, para ir poniendo en contexto a todas las personas que se vayan conectando, Food Education es una cantidad de entrevistas que estamos realizando con la finalidad de que las personas se den cuenta que sí es posible llevar de la mano una carrera como jugador profesional y una carrera universitaria. Lo que escuchan de fondo es el reloj de mi casa, me disculpan ustedes, cada vez que hay una hora el reloj suena. Y esa es la idea. Cada vez que tenés un vivo conmigo pasa algo raro, ¿viste? ¿Viste? No, bueno, esto no es tan raro, en mi caso suena cada hora, pero está bien, como es una hora en punto, siempre tiene allí su buen sonido. Mira, Juan Manuel, como estábamos poniendo en contexto a las personas, y justamente tú eres una persona más que indicada para ser invitado. Ante todo, quiero preguntarte cómo estás tú, cómo está tu familia con todo el tema de la pandemia. Estamos bien, fue bien, encerrados todavía en la Argentina, por ejemplo, en el área metropolitana de Buenos Aires, que es donde vivo yo, estamos en una especie de, digamos, de cuarentena flexible, en la cual se maneja la sociedad las cuestiones esenciales y después en lo recreativo, los fines de semana se pueden salir con los chicos, los días de semana no, igual ahora entramos en vacaciones en esta semana, así que hay un poco más de flexibilidad, pero igual en comparación a lo que es el tráfico habitual de la ciudad, estaremos en un 30-40%. Te he visto también a través de las redes sociales hablar bastante sobre el regreso del campeonato en Argentina. Me gustaría que nos des tu opinión antes de entrar en materia como tal, porque sé que esto es algo que a muchas personas les interesa, también tomando en cuenta el regreso de Copa Libertadores, regreso de Copa Sudamericana, el anuncio de que posiblemente o muy posiblemente inicien las eliminatorias para el mes de septiembre. Hablemos también desde tu opinión, tanto como exfutbolista y como doctor. Yo te digo que va a ser difícil. Va a ser difícil en los distintos países, por lo menos en Latinoamérica, porque esto no es lo mismo que Europa, no estamos en la misma fase de Europa y no tenemos la misma cantidad de contagiados que Europa. Las realidades son distintas, no se puede equiparar a Argentina con lo que está pasando actualmente en España o en Italia. En ese contexto nosotros estamos en una temporada de frío, acá es el invierno, el pleno invierno, con lo cual los cuadros respiratorios se confunden el coronavirus con la gripe, la influenza y todas las patologías habituales del invierno, que son todos cuadros respiratorios. Con lo cual, para nosotros en estos momentos las fronteras están cerradas. Vos si te querés trasladar dentro de la Argentina, de Buenos Aires a Córdoba, que serán 800 kilómetros, tenés, te diría que 5 o 6 controles policiales en el camino, en el cual si no tenés la autorización no te puedes mover. Bien. En este contexto, la vuelta al fútbol en la Argentina es muy difícil porque la política sanitaria del gobierno es una política muy estricta en cuanto a la movilidad. Así que en ese contexto ya hay un problema. Por el otro lado, los equipos argentinos no están entrenando, porque por una lógica de igualdad en la competencia dijeron, bueno, no entrena nadie. Recién entrenan cuando todos puedan entrenar. Entonces, hasta que llegue ese momento puede pasar un montón de tiempo. Y por el otro lado, es difícil para los equipos argentinos, una vez que salgan, que después lo dejen moverse, porque si un equipo va a Brasil, la frontera argentino-brasileña, por ejemplo, está cerrada, no puede pasar nadie, o no debería poder pasar nadie. Si un equipo va a Brasil, cuando vuelve a la Argentina, tiene que estar 14 días encerrado en su casa cada uno de los jugadores que salen y del resto del cuerpo técnico. No pueden ir a entrenar. Así es. Y salieron. Así que en todo ese contexto, cuando vos configurás toda esa historia y me preguntás cómo ves la vuelta del fútbol en septiembre, te digo, muy difícil. Una realidad, ¿no? Y aquí estamos pensando nada más en el campeonato en Argentina o en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, pero el tema o el contexto de las eliminatorias va incluso más allá, porque estamos hablando de que los equipos de Europa tendrían que tomar la decisión de ceder a sus jugadores para traerlos a lo que es hoy en día quizás el foco de la pandemia, que es Sudamérica. Es bastante complejo ese tema, incluso yo creo que podríamos hacer otro live para conversar acerca del regreso y no terminaríamos, porque aquí estás mencionando cosas básicas, pero luego están los protocolos de higiene, de seguridad,
y todo esto. Así que bueno, mientras estábamos poniendo en contexto a las personas con esto, hablemos de Food Education y de la razón por la que estamos hoy en el live. Lograste algo que para muchos es impensable. Yo siempre que empiezo estos lives digo que muchas personas lo toman como el agua y el aceite, que nunca se unen, que no pueden ser compatibles. Y es el caso de una carrera universitaria, el caso de una carrera como futbolista. ¿Cuándo inicia todo? ¿Qué fue primero, el fútbol o la medicina? Primero fue el fútbol, claramente. Yo de chico soñaba ser futbolista. Lo que pasa es que mi familia estudió. Mis padres son profesionales ambos y me dijeron, bueno, vos querés jugar al fútbol, está bien, pero tenés que estudiar, si no te convertís en futbolista, tenés que tener alguna profesión. Así que yo le dije, si no soy futbolista, soy médico en un plantel de fútbol. Fue una cosa muy sencilla, no tengo ningún médico en la familia, no hay nadie que haya estudiado medicina, nadie que haya estudiado nada de ciencia de la salud, mi mamá es abogada, mi papá es contador. Así que no hay nadie que tenga un nexo con la salud, pero yo quería, si no jugaba al fútbol, quería ser médico en plantel de fútbol. ¿Y cuándo te diste cuenta que te gustaba también el tema de la medicina para tratar de relacionar una carrera universitaria con el fútbol? Porque pudiste haber pensado en el periodismo deportivo, por ejemplo, que te hace mantenerte relacionado, o incluso un tema de entrenador, que claro, eso no es una carrera universitaria, por supuesto, pero luego la preparación que esto conlleva, ¿no? Pero ¿por qué medicina? Porque siempre pensé que para ser entrenador de fútbol primero tenés que ser jugador de fútbol. Como bien dijiste, el ser entrenador por ahí no es una carrera universitaria. Y a mí cuando tenía 12 años y me pusieron en esta disyuntiva, imaginaba las carreras universitarias como todos los que imaginamos las grandes troncales, ¿no? Derecho por un lado, ciencias económicas por otro lado, ciencia de la salud por otro lado, con esos grandes grupos, y en ese gran grupo el que está más cerca del jugador de fútbol y que siempre está cerca del jugador de fútbol es la parte de la salud. Entonces, por eso elegí ser médico, porque es una carrera universitaria y en el fútbol tenía al médico que nos atendía cuando tenía 12 años. Y salvo el técnico o el preparador físico, era la otra persona que tenía más cerca. Entonces, esa fue la relación. Ahora, hablemos de fútbol para luego entrar en el tema de la universidad. ¿Siempre quisiste ser central? No, yo entré en Vélez, yo hice divisiones inferiores en Vélez. Entré en Vélez como mediocampista por derecha. Bien. Corría mucho, tenía un ida y vuelta fantástico. Después me fui volcando al centro, jugué de número 5. Y cuando tenía 13, 14 años me agarró un entrenador y me dijo... Dice, vos sos un chico inteligente. Viste, acá le decimos chico, otros dicen chamo, otros dicen chavo, acá le decimos chico. Entonces me dice, vos sos un chico inteligente, dice, el futuro, en los números 5, no van a existir más los de tu altura. Yo mido 1,85 m. En el futuro el número 5 va a tener una dinámica mucho mayor y van a ser más bajos. Los redondos, los batistas que existen en el fútbol argentino, que son jugadores altos, dice, no van a jugar más, van a jugar todos mucho más dinámicos y más bajos. Así que vos querés llegar a jugar en primera, sí, le dije, bueno, entonces empecé a jugar de marcador central porque si no, no vas a llegar. Y ahí empezó todo. Bueno, así empecé. Ahí empecé todo, debía tener 13, 14 años y empecé a jugar de central. Y bueno, crecí y ahí ya debuté en primera en la época del Vélez, campeón del mundo, con todos los que habían salido campeones del mundo. Empecé a entrenar con 18 años y debuté a los 20. Y a los 23 te graduaste, ¿no? En la carrera universitaria. Hablemos de eso, porque una carrera universitaria ya de por sí es compleja. Llevar dos cosas de la mano también lo es. Yo incluso estoy terminando mi carrera universitaria y he trabajado como periodista desde el 4º semestre, por ejemplo, pero nada se compara a lo que es una carrera de medicina que tiene un esfuerzo importantísimo. ¿Cómo llevabas el tema del tiempo? Y es difícil. Yo te digo que hoy creo que no es posible. En el fútbol argentino yo soy el último futbolista médico, o sea, el último que se recibió de médico. Hoy creo que no es posible porque cambiaron mucho los tiempos. La carrera de medicina es una carrera presencial. Sí podés estudiar otras carreras que son más virtuales o semipresenciales, pero medicina es presencial, tenés que estar en el hospital, tenés que tocar al paciente. Y los tiempos son otros. Hoy el fútbol, cuando yo debuto en primera, en ese momento el fútbol argentino jugaba solo sábado y domingo. O sea, los partidos de primera eran los domingos y para televisar un par más empezaron a jugar algunos partidos los sábados. Pero después en la semana no había fútbol.
salvo que te tocara jugar la Copa Libertadores. Yo jugué Copa Sudamericana en Vélez, en ese momento se llamaba Mercosur, en Venezuela jugaba la Merconorte. Yo jugué la Mercosur, pero eran 4 o 5 partidos en el semestre, no era como es hoy que se juega tanto, eran menos equipos. Claro. Y dentro de esa lógica lo podías pilotear, como le decimos nosotros, podías llevar a las dos cosas a la par. Hoy en día en la Argentina, que tenés Copa Argentina, que podés jugar partido por la liga, podés jugar el viernes, el sábado, el domingo o el lunes, que después te tocan las competencias internacionales y hay más partidos que antes. Cuando sumás todo eso, la competencia que se agregó, la Copa Argentina, la competencia que varió de horario, la liga, porque ahora juegan desde viernes a lunes, más las copas internacionales, que hay más partidos, es muy difícil recibirte de médico jugando en primera porque los horarios te destrozan. ¿Y tú sientes que de alguna forma, por lo menos en las canteras, debería cambiar por lo menos el sistema de que como mínimo tengan estudios a nivel de colegio, por decirlo de alguna manera? Porque incluso hay jugadores que ni siquiera lo han terminado porque salen de pueblos, tratan de levantar a su familia, ven esa oportunidad en el fútbol, se abocan directamente al fútbol, olvidan los estudios. Y creo que sí, el fútbol ha cambiado en ese sentido, en donde los jugadores tienen que abocar 100% a eso, pero también creo que ha cambiado esa generación en donde las personas esperan que el futbolista esté un poco más preparado, que por lo menos sea un jugador capaz de analizar en la zona mixta, en las entrevistas, entre otras cosas. Entonces, ¿sientes que es necesario que cambie el sistema, que se aboque un poco también al tema del estudio, o crees que no lo tienen como prioridad? No, acá yo debo ser la persona que más ha protestado contra el sistema, y ya en algunas partes me canso de quedar como el que vive diciendo que hay cosas que hay que cambiar, hay que exigirle a los jugadores que para firmar contrato tengan que estudiar. Si vos firmás contrato y no estás estudiando, que no te paguen, que el club tenga la licencia de no pagarte. Los clubes tienen que imponer el hecho de que indefectiblemente para jugar tengas que estudiar, pero eso no existe, y menos acá en Sudamérica. En Sudamérica creo que es los problemas por los cuales Sudamérica cada vez se destaca menos en Europa y terminan jugando mucho más hijos de inmigrantes africanos en Europa y terminan trascendiendo, y cada vez hay un lugar más chico para los futbolistas latinoamericanos, porque si hay un aspecto en el cual nos hemos quedado es el cognitivo. Allá en Europa los chicos los crían dentro de escuelas, los tienen dentro de esos campus, el club es responsable, el club tiene gente dedicada a la educación, el club tiene gente dedicada al desarrollo integral del jugador, hay un montón de esquemas, y no, acá en Sudamérica, por lo menos las experiencias que yo conozco de los distintos países de Sudamérica, yo jugué en Brasil, en Ecuador y en Venezuela, sigo teniendo contacto con varios. Y lo que pasa en la Argentina, no tenemos ese nivel de exigencia. El nivel de exigencia tiene que ser mucho mayor. No casualmente, cuando vos agarrás y ves la selección alemana campeón del mundo en el 2014, tenía más de la mitad de los jugadores que habían iniciado una carrera universitaria. Acá en la Argentina hoy cada vez es más difícil ver a alguno que termine el secundario y se plantee que esté en un nivel alto, porque es muy sencillo planteártelo si estás en un nivel más bajo y no sabes si el fútbol te va a dar para vivir. Pero si estás en un nivel alto y empezaste a cobrar, es difícil. No, y que quizás y únicamente se abocan al estudio cuando tienen un fichaje, tienen que ir a Francia y tienen que aprender netamente un idioma, entonces estudian es el idioma únicamente. Incluso yo creo que se podrían hacer especies de alianzas entre clubes y colegios o universidades en donde se les permita tener cierta flexibilidad. Una cosa es flexibilidad y otra cosa es también ser alcahuetas, ¿no? Ser flexibles pero para que los jugadores puedan llevarlo de la mano. Pero en la Argentina los clubes tienen escuela. Además. Los clubes grandes de la Argentina, la gran mayoría tienen escuelas. River, Boca la está queriendo armar, están viendo que arman y que no arman, pero después Vélez, Lanús, Estudiantes de La Plata, todos esos clubes tienen escuelas y le dan un empuje al hecho de que los chicos estudien, pero en muchos casos los meten dentro del régimen de un niño normal. No son niños normales. Esos chicos que entrenan 4 horas por día, todos los días, no es lo mismo que un chico que no hace nada.
Entonces tienen que tener horarios distintos, tienen que tener adecuada la cursada, y eso es lo que falta en algunos lados. Falta la adecuación, no falta el lugar. Lo que pasa es que por ahí terminan teniendo que comer rápido al mediodía, llegar al colegio a la 1 de la tarde con la comida atragantada, sin descansar, cansado por el entrenamiento de la mañana, con todos los chicos que están alerta y ellos que ya están medio cansados por el hecho de no poder dormir una siesta siquiera porque se levantaron temprano y fueron a entrenar. Entonces hay que adecuar el sistema más que decirle solo tenés que ir a estudiar, porque después terminan siendo ficticio. Y ahí alguien me preguntaba sobre el tema del sistema deportivo en Estados Unidos. Sí. Y la verdad que el sistema deportivo en Estados Unidos no tiene nada que ver con el sistema deportivo argentino. O sea, pretender igualar un país donde la universidad es paga, donde para acceder tenés que ser bueno haciendo un deporte para acceder gratuitamente a la universidad, como es Estados Unidos, no se puede comparar nunca con la Argentina. En la Argentina la educación universitaria es gratuita. El Estado te solventa los estudios universitarios, entonces no importa ser bueno en un deporte para estudiar. Entonces ya el sistema de selección deportivo que tiene los Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que puede desarrollar el fútbol argentino o cualquier deporte en la Argentina, porque las condiciones son radicalmente opuestas. Entonces son escenarios no comparables. Son escenarios no comparables, pero no sé si podríamos entrar en este tema, Juan, porque no son comparables, pero quizás sí se podría ver como espejo, porque en muchas oportunidades muchos jugadores buscan tener una beca como tal para poder jugar en el college como tal, bien sea con partidos de básquet, de fútbol americano, por ejemplo, incluso en el fútbol femenino se ve mucho esto, porque de allí es que dan el salto a lo que es la NBA, a lo que es la NFL, es prácticamente una necesidad de ellos para que los vean dentro de eso, entonces están estudiando y también están teniendo la oportunidad de que los ojos de los jugadores, de los scouts, estén allí. Entonces creo que también podría funcionar como una idea a copiar, por decirlo de una manera, para que pueda funcionar. No es posible. En la Argentina no se puede. En la Argentina, no sé, yo no puedo arriesgar Sudamérica. No te voy a decir Sudamérica. Yo te digo, en la Argentina no es posible, no va a existir eso nunca. Nuestro sistema formativo de desarrollo deportivo no está en las escuelas, está en los clubes de barrio. Nuestros chicos nacen jugando en los clubes de barrio y de los clubes de barrio saltan a los clubes más conocidos. El sistema deportivo es radicalmente opuesto, no tiene esas bases, no tiene esos cimientos y no se puede decir yo puedo agarrar este modelo y extrapolarlo acá y fomentarlo. No lo vas a poder fomentar porque las universidades no pagan. Por ejemplo, el fútbol femenino en la Argentina, mientras era amateur, tenía un equipo en primera división que era la Universidad de Buenos Aires, mientras era amateur. Cuando el fútbol femenino se hizo profesional, el club, el representativo de la UBA de fútbol femenino desapareció, porque no iban a competir fútbol profesional. Entonces, nuestros sistemas educativos y de desarrollo no son comparables con los norteamericanos, y la verdad no me interesaría tenerlo tampoco, de ninguna manera. O sea, no querría tener el sistema norteamericano. Estoy contento con el sistema argentino en el cual podés ir gratis a la universidad y no necesitar ser bueno en un deporte. En ese contexto, lo que necesitas es cambiarle la dinámica al desarrollo de los chicos. Entonces, no es pongamos la universidad y que sean buenos y que compitan dentro de la universidad. No, es al revés. Yo tengo un atleta y lo tengo en el lugar donde se desarrollan los atletas. Tengo que adecuarle la educación para que esa educación sea más sencilla y se asimile de mejor manera. Entonces son sistemas que no son comparables y la verdad, si me decís, tengamos un sistema norteamericano, jamás. Tengamos lo que tenemos y démosle la vuelta de tuerca que le tenemos que dar para que estos chicos que quedan fuera del sistema tengan una forma de entrar al sistema. Sí, y eso es una realidad. Es importante lo que comentas con un sistema gratuito como el que hablas en Argentina, porque aquí estamos hablando también del deporte, pero tendría que ser un pensamiento que incluya a todas las personas que tengan el deseo de estudiar. Ahora, hablemos de tu carrera. ¿Qué fue lo más complicado de llevar de la mano tu carrera como futbolista y los estudios? Quizás en algún momento dijiste, no lo puedo hacer, es imposible, especialmente no sé si cuando estabas en primera división, que quizás son más los retos. Hay gente que hipotetiza en mi familia que si yo hubiese enfocado 100% en el fútbol hubiese llegado un poco más alto de lo que llegué. Yo me terminé peleando con un entrenador, más que peleando, me terminó poniendo en una disyuntiva un entrenador, me tuve que ir de Vélez
porque me dijo que había llegado a un nivel en el cual tenía que elegir si estudiaba o jugaba al fútbol. Yo estaba en cuarto año de medicina en la Universidad de Buenos Aires y le dije, mirá, la verdad en este nivel ahora no puedo, porque él me lo venía diciendo, me decía, vos tenés condiciones, enfocate en el fútbol, tenés condiciones, enfocate en el fútbol. Y yo siempre le decía, a mí nadie me garantiza que voy a vivir del fútbol. Lo tuve de entrenador en juveniles, lo tuve de entrenador en la reserva de Vélez, y cuando él agarra la primera de Vélez, yo había llegado a la primera de Vélez, me hace firmar contrato, y ahí me dice, bueno, ahora ya vivís del fútbol, ahora tenés que elegir. Y ahí le dije, no, mirá, le digo, la verdad, estoy en cuarto año de medicina, no puedo dejar. Y bueno, me tuve que ir del club, me fui de Vélez en primera división a jugar a la segunda división a Nueva Chicago, ahí a donde está esta foto acá. Bonita foto así esa. que sí. Así que son momentos, son situaciones y es una elección. Pero sí, yo creo que si hubiese enfocado 100%, tal vez hubiese hecho una carrera un poquito mejor. Pero seguramente no hubiese hecho un tránsito después del fútbol y no tendría la vida que tengo ahora. Entonces, la verdad que en esa lógica prefiero haber resignado un poco de fútbol, pese a que jugué 14 años profesionalmente, que viví en 4 países distintos, que viví en 7 ciudades distintas de Latinoamérica, no tengo pasaporte comunitario, así que no podía ir a Europa. La verdad, prefiero haber resignado ese poquito de la carrera de fútbol a cambio de los 35 años después del fútbol estar mejor. Bien, hablemos de la residencia, porque después de que tienes aprobada la carrera, tienes que hacer la residencia y tener una especialización. Hablemos de eso. Yo no tengo residencia. Yo tengo especialización. Sí, yo tengo especialización, pero no hice el mecanismo de residencia que se hace en la Argentina. El mecanismo de residencia que es, claro, yo hice la especialización cuando me retiré del fútbol. Cuando estaba en la parte final, cuando ya vuelvo de Venezuela a la Argentina, yo ya sabía que no me iba a ir más de la Argentina y ahí empecé la especialización en deportología. Yo soy especialista en medicina del deporte. Después hice la especialidad en salud pública. Entonces yo empecé la especialidad mientras jugaba al fútbol todavía. Pero no era formato residencia, es formato posgrado con parte práctica. Entonces yo no tenía el formato de residencia que la gente comúnmente identifica como ese formato de que estás todo el día dentro del hospital todos los días. Eso es incompatible con el fútbol y además ya se había pasado el tiempo en el cual eso se puede hacer. En la Argentina, para entrar a la residencia tenés que haberte recibido en los, creo que cambió, se actualizó, pero en esa época, cuando yo me recibí, eran 5 años después de recibirte, tenías tiempo para rendir el examen y entrar a la residencia. Yo me recibí a los 23 años y me retiré del fútbol a los 33, 10 años después. Claro. Mientras jugás al fútbol es imposible hacer la residencia. Y la verdad que tampoco estaba interesado en hacerla. Entonces, cuando me estaba retirando, empecé la especialización con un formato de posgrado y parte práctica después del fútbol. ¿Te gustaría formar parte del equipo, del cuerpo médico de algún club, de alguna selección? ¿Te estás preparando para eso? ¿Lo ves en un futuro cercano? No, yo ya trabajé. Yo primero fui médico de Vélez. Fui uno de los médicos de Vélez. Y después dirigí el departamento médico de Argentino Junior. Y me fui del fútbol porque me peleé con un entrenador y me fui de ahí, de Argentino Junior, y la verdad dije, prefiero dedicarme por el momento, por el nivel de cómo te absorbe. No es lo mismo ser médico que ser jugador. O sea, mi plan B, cuando era niño y pensaba, si no soy futbolista, soy médico en un plantel de fútbol, ya no tenía el mismo valor después de haber cumplido el plan A. Una vez que sos jugador de fútbol, el ser médico en un plantel de fútbol no es tan apetecible. Los que nunca jugaron al fútbol, ser médico en un plantel de fútbol es hermoso. Ser médico, dirigir un departamento médico en un club es una belleza. Ahora, cuando vos jugaste al fútbol, es mucho más bello jugar al fútbol que dirigir el departamento médico del club. Y si a eso le tenés que agregar que vivís las mismas presiones, tenés menores reconocimientos y menor paga y mucho más demanda, porque vos sos jugador de fútbol, vas, entrenás y te vas a tu casa y manejás tu vida. Vos dirigís un departamento médico y se te lastiman los chicos de inferior, el chico de primera,
tienen que entrar incorporaciones, tenés que estar atento a cuándo entran y cuándo salen, tenés que estar atento a todo lo que le pasa a los jugadores de juveniles y a los jugadores de profesionales. Si se lesiona alguno un fin de semana, tenés que salir corriendo si no tiene obra social o algo, algún servicio, porque el club tiene que ser responsable, así que tenés que correr para resolver el problema. Cuando haces todo ese combo y decís, tengo menos retribución, tengo menos reconocimiento, corro más, me estreso más y me pagan menos, y decís, Chao. no es tan bueno. Y si a eso le sumás la ingratitud y el desconocimiento, es un combo explosivo. Bien, son cosas que quizás la gente no ve desde fuera, solo una persona que lo ha vivido de adentro como futbolista y como médico puede sacar esas conclusiones que tú muy bien estás comentando. Bueno, has escrito también 3 libros, los tengo acá anotados, Futboloscopia, con el ascenso de Quilmes, y también El último pase, dentro de los 2 más destacados. De los 3, ¿cuál fue el que más tuvo un significado o un impacto en tu vida al momento de lanzarlo al mercado? El primero. El primero. El primero, porque primero supuestamente, entre comillas, me convertí en escritor. Segundo, porque ese libro es un libro que se agotó. A mí me quedan algunos ejemplares de casa, pero ya no hay más. Porque ese libro conmemora el ascenso de Quilmes. Entonces todos los hinchas de Quilmes, que es un club de la periferia de Buenos Aires muy sufrido, pero con mucha historia y grande, se llama el decano del fútbol argentino porque es el primer club que se crea. Como club y empieza a competir, es uno de los primeros del profesionalismo. Y entonces los hinchas de Quilmes lo compraron y lo liquidaron. Se acabó, es como lo guardaban como un recuerdo. Claro. Así que después, 2 años después, me dijeron, me llamaron de la editorial y me dijeron, che, hay gente que sigue preguntando por el libro, ¿reeditamos? ¿Cómo? Le digo, ¿cómo vas a reeditar un libro? Le digo, de hace 2 años de un ascenso, no, ya no se reedita más. El que lo tiene guardado, que lo guarde como reliquia, y el otro lo perdió. Mira, por acá justamente nos estaban preguntando, uno, ¿viste? ¿Dónde se pueden conseguir los libros? Creo que el libro fútbol todavía tiene, libro fútbol creo que tiene el último alguno, creo que tiene el tercero y el segundo, si no me equivoco, y te lo hacen envíos a domicilio al exterior. Buscaba @libro fútbol y creo que a algunos le quedan. ¿Tienes pensado, me imagino que sí, ¿no? ¿Hacer algún otro libro? ¿Lo tienes en puerta? Sí, ya lo tengo terminado. Es el 4, que es con Editorial Planeta, que son 11 historias médicas de fútbol. Okay. El tendón de Aquiles de Gago, el codo de la Bessi, el dedo de Pumpido, la rodilla de Bataglia, todos jugadores históricos que tuvieron alguna lesión. La historia de la lesión contada por el jugador y por todos los que rodean el hecho. Entonces es como un abordaje distinto, como que separás al futbolista en pedazos de su cuerpo y solo tomás un pedazo de su cuerpo para hacer una historia. ¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, por ejemplo, en Venezuela el caso que está contado es el pie de Toranzo. Okay. Toranzo era un jugador que jugaba en Huracán, que tuvo el accidente de Huracán en Venezuela, ese del micro, que se cayó el micro. A Patricio se le cortó parte de los tendones, tuvo un problema, la resección de las partes finales de las falanginas del pie, los últimos deditos del pie. Así que la historia esa, de ese accidente, contado por muchos y de la historia posterior de eso, está en el libro. Qué interesante. Bueno, yo no sé si por todo lo que ha sucedido en la pandemia todo se pospone, aquí uno nunca sabe acerca del futuro, pero ¿tienes pensado ya algún mes de lanzamiento? No, yo lo tengo trabajado con Planeta, supuestamente se iba a publicar ahora, pero ahora no sabemos qué. Primero, acá en la Argentina, primero hay que salir de esto y después ver qué viene después. A nivel mundial. Hoy no se puede, yo creo que va a ser del 2021, no, porque es ilógico sacar un libro de fútbol cuando no hay fútbol. Y hay muchas cosas colgadas, muchos libros que las editoriales iban a sacar en este año y no sacaron. Sí, en líneas generales. No lo veo que salgan este año. No, y luego sí, tienes que sacarle el jugo, tienes que exprimir ese libro, giras de medio, irte a todos los lugares para promocionarlo y ahí tienes que estar con la seguridad necesaria para poder hacerlo, por lo menos sabiendo que vas a asegurarte tu salud. También eres profesor, eres docente, hablemos de esa etapa, tienes muchas etapas. No, lo que pasa es que son etapas compartidas. Sí, todo yo era futbolista y yo jugaba en Quilmes, era el capitán de Quilmes que clasificó a la Libertadores en el 2003-2004 y ya era docente en la UBA, ya me había recibido el médico y ya daba clase en salud pública, donde doy clase ahora, en la Universidad de Buenos Aires. Así que
Es como que no es que hay una etapa después de la otra. Yo cada vez que me iba del país tenía licencia, igual no cobraba porque era docente ad honor en ese momento, y después sí, cuando me retiré del fútbol y me quedé, ya ahí concursé por mi cargo, tengo mi cargo rentado en la Universidad de Buenos Aires, doy clases de salud pública y estoy a cargo con la doctora Isabel Díaz de la carrera de especialista en medicina del deporte. La experiencia de ser docente es hermosa, toda mi vida me gustó. El hecho de dar clases, de hablar delante del público, entonces forma parte de mi vida, ya, es una faceta más. Más que llamarle etapas, yo le llamaría facetas. Es una persona polifacética. Son distintas facetas, sí, son distintas facetas de la vida. A mí, lo que tuve claro cuando me retiré del fútbol, que la única profesión que podía dedicarla full time era el fútbol. Mira, el resto, sí. Disculpa que te interrumpa, termina la idea y leemos aquí unos comentarios que me parecen súper interesantes, pero termina la idea para no interrumpirte. No, era eso, que cualquier cosa comparada con el fútbol es aburrido. Entonces, cuando me retiré del fútbol dije, no voy a hacer una sola cosa, voy a hacer distintas cosas y por eso tengo distintas facetas. Bien, y eso es sabroso eso también. Mira, por acá tenemos a Elbert Venezuela, que nos está comentando que trató a Toranzo en Pariata. Se alegra mucho que se haya reincorporado a su actividad. Y también trató a Diego Mendoza, justamente de esa tragedia o de ese accidente que hacías mención. Así que bueno, una persona que estuvo presente del otro lado. Mira qué bien. ¿Viste? Mira qué bien. Bueno, me alegro. Me alegro que haya un win-win. Lo puedes seguir a @Pato Toranzo y ahí le podés escribir. Te vas a ver en algún vivo y te va a decir, yo te atendí en el hospital ese Pariata es el hospital de Vargas. Ahí donde está, ¿es ese hospital? ¿Dónde es? Ahí yo que nos escriba y nos cuente, o que después se me escribime por privado, que después si la historia que tenés está buena, todavía como no entregué el libro, le puedo meter un bocadillo más. Así que escribime por privado y charlamos. Mira, sí dice que es el hospital que está en Vargas. Bueno, ya saben, pónganse en contacto. Escribime por privado. Claro, escribime por privado y charlamos. Viste qué pequeño es el mundo. También has tenido oportunidad de aparecer en los medios de comunicación. ¿Te gustó? Sí, yo soy periodista también. Hice periodismo ¿graduado? Cuando me estaba retirando. Sí. Y es un terciario acá. Sí, hice periodismo, soy periodista. Escribo en Perfil y trabajo en ESPN, me comento partido de fútbol. Eso te iba a comentar, de ese momento. Eso es algo muy entretenido, es algo que me divierte mucho, es la forma en la cual me quedé ligado al fútbol y me divierto muchísimo. Realmente me gusta analizar fútbol, me gusta hablar, así que tengo la posibilidad de ser docente en cuanto a la explicación de lo que acontece en el juego y la verdad que me divierto mucho, porque muchos de los casos son partidos que vería en mi casa, así que comentar lo que estoy viendo me parece fantástico. Y lo bonito también de que tú lo viviste también dentro de cancha. Siempre las personas que lo vivieron dentro de cancha tienen una visión totalmente distinta a las personas que nos dedicamos a esto, que nos preparamos, pero que por supuesto no hemos tenido la dicha de lograr las cosas que tú lograste. ¿Cuál es el partido que más recuerdas como comentarista en una transmisión, que más emociones te haya despertado, el que haya sido más emocionante? Qué sé yo, es muy difícil. No hice ninguna final. Que vos digas un partido final trascendental o un partido de Argentina que vos digas te generó mucha emoción. Y no sé si será por el hecho de haber sido jugador de fútbol, que los partidos no me generan emoción. Me generan mucho placer, pero viste que no necesariamente el placer es adrenalínico. No es que yo me pongo nervioso por el partido, es al revés, es como que disfruto el partido, es como que estoy viendo en el teatro, es la diferencia entre haber sido protagonista y verlo y vivirlo como protagonista y después verlo desde afuera. Es como que estás viendo por fuera de vos una película que viste ya. Entonces me entretiene mucho, me divierte. Yo no te digo que vi partidos interesantísimos. Bueno, hoy acabo de hacer Napoli y Sassuolo, que fue un partido entretenidísimo. Pero la verdad, si te tengo que decir que me emocione, tal vez no he encontrado el partido. En algún momento te puedo llegar a decir, como son partidos que se hacen también todos vía
en este caso se hacen vía remota, no es lo mismo que estar en la cancha. Sí, eso algunos partidos que hice en la cancha también están buenos, pero igual no sentía la misma sensación. Yo estaba como médico al lado del campo cuando estaba en Argentino Junior y no sentía la misma sensación. Es como que cuando estás del otro lado, la sensación es distinta. Cuando corres y te sentís protagonista, la sensación es distinta de que cuando estás del otro lado, sea en el rol que estés. Es como que lo vivís en slow motion, ¿viste? Claro. Me imagino que lo ves algo así como incomparable, ¿no? Cuando estuviste del otro lado como jugador, ya llegaste a un punto de éxtasis, de adrenalina que no se puede vivir desde otro lado. Y nosotros no lo vamos a entender, por lo menos yo no lo voy a entender porque nunca he estado desde ese lado. Pero o sea, entiendo tu punto, pero perfectamente, porque me lo imagino. Porque además, cuando estabas del lado de adentro, el resultado cambiaba tu vida. Claro. Cuando estás del lado de afuera, el resultado no cambia tu vida. Entonces, es como que gane uno, que gane otro. Yo ya no soy hincha de ningún club. Que gane uno o que gane otro. Estuve en el partido de la selección argentina en la cancha y no es que sentí que me desvivía porque gane Argentina. Sí, obvio que quería que gane Argentina, pero no es que si perdía Argentina me iba triste. No, bueno, perdimos, ya está. Entonces como que perdés una parte de... Es como que una parte de vos cuando te retirás del fútbol, una parte de vos, digamos que conceptualmente muere. Okay. Es una parte que deja de sentir. Se transforma en un... Frozen, ¿viste? Se transforma en un... Un paralelismo. No, bien, bien. Me lo imagino. Muchos jugadores hablan del retiro justamente como tú lo estás describiendo. Y me lo imagino. Toda su vida gira en torno precisamente al fútbol, a esa vida que realizaron como futbolistas. Me imagino que el retiro es lo más complicado para ustedes. ¿Tienes algún ritual para preparar un partido? ¿Te sientas, lo escribes en alguna libreta, llevas un iPad? Sí. Tengo toda una libreta. Me armo un cuadernillo, entonces tengo 200 partidos juntos, se los voy guardando en bloque de 200, todos los partidos los tengo todos guardados, entonces tengo en una hoja toda la formación y en otra hoja todas las incidencias del juego, entonces como tengo una cancha, la otra hoja tiene una cancha y pongo distribuidos los jugadores en los distintos espacios de la cancha como ubican, después tengo el listado, acá en el lado que tengo la lista pongo las amarillas, las goles, las rojas, y en el otro todas las incidencias, faltas, jugadas de peligro, tiro de esquina, tiro libres. Entonces de esa forma voy construyendo el partido. Y en un sector tengo todo el sector de preparar la previa, datos curiosos, el historial, cómo vienen ambos equipos, posiciones, lugares en la tabla, etc. Qué interesante, bien, muy organizado, me gusta. Yo ahorita estoy transmitiendo. Y es la forma de que no lo pierda. Ajá. Es la forma de no perderla. Estaba viendo, me llegó, ahora que estás comentando esto sale un poco y ya se nos va a acabar el tiempo, pero me llegó una libreta de ideas de tener justamente lo que es el parado táctico o la parte de la cancha, pero en una pizarra, de modo que tú podías armar tus onces y luego cuando terminara el partido lo borras. Pero hay algo, no sé si tú coincides conmigo, de que te gusta mantener esa alineación de esos partidos en los que has estado presente en las transmisiones. O sea, a mí me gustaría votarlo, por ejemplo. Sino que te sirve. No solo que te gusta, sino que te sirve, porque después volvés a hacer el mismo equipo 3 semanas después y volvés y te mirás el partido, las incidencias, lo construís de nuevo en tu cabeza, lo refrescás todo, y entonces es como que la preparación todavía es mucho más sencilla, porque tenés registrado cómo jugó, entonces te fijás y comparás, hace 3 semanas formó así, ahora forma así, hace 3 semanas jugó de local, ahora jugó de visitante. Te da más herramientas porque lo seguís teniendo fresco en el mismo cuaderno. Yo los cuadernos me los construyo yo, las bases las construí yo, lo mandé a fotocopiar y después lo mandé a anillar, y entonces ahora ya me conocen porque ya anillé varios, directamente le mando el modelo y me lo hacen, le digo 200 hojas, me lo anillan las 200 hojas, si querés después te lo muestro. Sí, o les hago una foto y lo subo. Eso está muy bueno, claro que sí. Y ahí lo tenés guardado. Bien, muy bonita historia. Mira, Juan, para no quitarte más tiempo y para ir cerrando, una última pregunta de Agustín Vigo que nos dice, Juan, a partir de la pandemia la educación pasó a ser virtual. ¿Crees que puede ser un punto de inicio para que los deportistas que estudian puedan continuar su carrera cuando se van a otro país? Eso ya pasaba antes. Por ejemplo, la Argentina lo tiene ese formato. Vos podés terminar el secundario a distancia, se llama afines.
Es un programa que vos lo tiene la Cancillería, o sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene una unidad académica educativa ahí, y cuando vos estás en otro país podés rendir virtualmente. Eso ya existía. Lo que no cabe duda es que hoy en día esto se masificó, ahora todos tenemos una realidad distinta y una adecuación mucho mayor a estos sistemas virtuales. Antes por ahí te lo planteabas con un valor, le dabas un valor a la presencialidad que yo creo que después de la pandemia no le vas a dar el mismo valor. No vas a, por ejemplo, no vas a esperar una reunión hasta encontrarte si realmente la podés resolucionar 1 hora, hacemos una videollamada, charlamos, lo hicimos, nos encontramos personalmente para otra cosa, pero si es una reunión laboral, lo vas a resolver mucho más sencillo. Sí. Yo creo que eso va a cambiar. La pandemia sin duda alguna nos va a marcar y marca un antes y un después ya en la historia de la humanidad en líneas generales y de lo que conocíamos antes de todo esto. Juan, de verdad que fue un verdadero honor tenerte en esta entrevista. Nuevamente te agradecemos por tu receptividad. Fue una charla bastante amena, la disfruté un montón. Desearte el mayor de los éxitos, miles de bendiciones y que pronto puedas hacer ese lanzamiento, pero lanzando la casa por la ventana, con bombos y platillos de ese próximo libro que suena muy interesante. Bueno, gracias Mari, un placer. Un saludo para todos los amigos que están ahí en la pizarra del DT y bueno, estaba pendiente, lo teníamos pendiente y lo prometido es deuda, así que me alegro de que haya salido bien, que lo hayamos podido resolver, así que te mando un abrazo grande y bueno, estamos en contacto. Abrazo grande también para ti, muchas gracias.